cuando el pastor Carlos me llamó, me dijo que el tema trataba alrededor del agradecimiento, de la gratitud. Y después de darle forma al mensaje, de pronto me preguntaba y me dije a mí misma que no necesariamente eso era lo que yo quería escuchar, lo que originalmente había preparado para ustedes, porque a veces cuando hablamos de agradecimiento y de celebración, se nos olvida que en medio nuestro hay personas que se les hace muy difícil en el momento particular poder declarar con agradecimiento y con gozo en ese momento, porque están pasando por situaciones difíciles, y a veces alrededor nuestro hay bulla, hay brinco, hay salto, hay celebración de Navidad, de Acción de Gracias, y como que no miramos con cierta intuición o con compasión o con empatía, que a veces algunos de nosotros y nosotras se nos hace difícil porque estamos pasando por momentos de mucha dificultad. Así que decidí darle un giro un poquito distinto a la predicación de esta mañana. Y no, aunque leímos el texto de Juan, no solo vamos a trabajar con ese texto, sino que vamos a dar un vistazo a diferentes textos bíblicos en los cuales podemos encontrarnos con hombres y con mujeres que han vivido experiencias muy difíciles y experiencias muy similares a las nuestras, y en ese encuentro con Dios han podido tornar su lamento en gozo y han podido tornar su grito de tristeza o de desesperación en una oración de agradecimiento y en un momento de celebración. Si yo me atreviera a preguntarle a ustedes, y si ustedes se atrevieran a contestarme, ¿cuántos en medio de nosotros ahora mismo se encuentran pasando un momento difícil? Y tal vez el jueves, en el momento de Acción de Gracias, se les hizo un poco duro y trajo a su vida ese momento de agradecimiento un montón de pensamientos de tristeza, de dolor. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la mesa de Acción de Gracias este jueves pasado recordando o sintiendo profunda soledad, tal vez depresión, tal vez situaciones y problemas inesperados, incluso los problemas y las situaciones de nuestro país? Porque fíjese que nosotros vivimos un momento como sociedad muy complejo. Yo sé que la semana pasada las noticias estuvieron impregnadas con la noticia del fallecimiento del boxeador, que no es un fallecimiento cualquiera, es una tragedia más en nuestro pueblo, cuando las drogas, cuando la criminalidad cobra la vida de un ser humano independientemente de cuál haya sido su estilo de vida. Mire, hermano, yo les voy a decir que sí puede sonar extraño en esta mañana, pero es legítimo que nosotros y nosotras nos sintamos tristes, y es legítimo que aún en el momento en que se espera de nosotros agradecimiento y celebración, sintamos que nuestro corazón se aprieta con las situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿Y sabe qué es lo más importante de ese momento de tristeza en nuestra vida? Que nuestro llanto sincero, que nuestro momento de dolor mueve la mano de Dios. Porque solo en medio de la angustia, hermano y hermana, el ser humano es capaz de valorar las cosas que de otra forma parecen insignificantes en la vida. Hermano y hermana, el ser humano se nos hace difícil valorar lo que poseemos mientras que lo tenemos de gratis. Se nos hace difícil darle las gracias a Dios con el alma y con nuestras entrañas, mientras sentimos que lo que tenemos es producto de nuestro propio esfuerzo y que nos llega fácil y que nos lo merecemos. Sin embargo, cuando la vida de pronto te juega una jugada
diferente, difícil, inesperada, que incluso parece que todo se vuelca en su contra, nos damos cuenta que lo que es abundancia, lo que es salud y lo que es felicidad, que puede desaparecer en un momento, en un segundo, entonces nos damos cuenta que en medio de esa circunstancia podemos levantar la cabeza y en medio de esa tragedia podemos agradecer a Dios por el simple hecho de estar vivos. Y yo no sé si a usted les ha pasado, pero a mí me ha pasado, momentos en que las dificultades llegan de pronto y nos sorprenden. Entonces ya las cosas cambian, nuestra manera de ver la vida cambia y podemos darle gracias a Dios en medio de nuestra tristeza solamente por el hecho de estar vivos. Y así el profeta Habacuc le decía al Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y esto ustedes lo saben, con todo, díganlo, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Porque es importante, hermanos y hermanas, que para poder levantarnos en medio de la angustia y declarar como el profeta: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso en esta mañana, para poder hablarles de agradecimiento y de gozo y de celebración, es importante que viajemos un poco por los textos bíblicos y podamos obtener esa experiencia de otras personas al enfrentar las circunstancias difíciles de la vida, cómo otras personas que nos han precedido han llegado a un momento de agradecimiento y de celebración en medio de su tristeza. ¿Por qué? Porque han visto el obrar y el favor de Dios en su vida, y ese obrar de Dios en favor de sus vidas es lo que les ha permitido poder llegar a la mesa como llegamos nosotros el jueves a dar gracias y poder decir como decimos hoy: vamos a comenzar un periodo de celebración en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestra vida personal. Vamos a celebrar la Navidad, pero llegamos ahí porque Dios ha hecho prodigios en nuestra vida. Este pasado jueves, cuando celebramos Acción de Gracias, y este fin de semana que damos comienzo a las fiestas navideñas, comienzan entonces nuestros días de fiesta popular. Sin embargo, nuestra tradición cristiana nos ha tenido acostumbrados, y no sé si es solo a mí, pero en nuestra tradición protestante nos han acostumbrado mucho a escuchar que el cristiano debe de sufrir y aceptar los sufrimientos de la vida porque va a venir una vida nueva, ¿verdad que sí? Una vida mejor después, y escuchamos en múltiples ocasiones donde no habrá llanto, ni enfermedad, ni dolor, ¿verdad que eso es un texto que nos lo sabemos? Y vivimos con la esperanza de ese futuro. Porque definitivamente que las alegrías de la vida son pasajeras y eso es indiscutible. Y si bien es cierto que eso es una promesa bíblica, yo también quiero en esta mañana leerles de otra promesa del Señor. Y es una promesa que se encuentra en Juan 10:10, donde dice que Jesús nos dijo que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y por eso quiero hablarles de la abundancia que el Señor tiene preparada para usted y para mí en este día de hoy. Si usted nunca se había puesto a pensar, abundancia tiene una connotación positiva. Abundancia tiene una connotación de bienestar. Tiene una connotación de un estado en el cual se vive una vida plena. Y en un estado en el cual todo sobreabunda. O sea, tenemos de lo bueno y demás. Quiere decir que la voluntad de Dios para nosotros en esta mañana, la voluntad de Dios para tu vida y la mía en esta mañana es una voluntad de bien, es una voluntad de que todo sobreabunde para bien, para gracia, para celebración en tu vida y en la mía. Fíjese que el Señor no nos dijo, no
nos dijo, he venido para que tengan vida en abundancia. Fíjese que Él no dijo, ahora le voy a decir lo que no dijo. No dijo, me voy para que tengan vida en abundancia. El Señor habló del momento presente. Eso quiere decir es que es aquí, y es hoy, y es en esta mañana, y es en tu realidad de ahora, donde el Señor quiere que tú comiences a disfrutar y a celebrar el gozo de tu encuentro con el Dios de tu salvación. Es aquí donde Él quiere que a través de la encarnación en su Hijo Jesucristo, nuestra humanidad, que definitivamente es pecadora, que definitivamente es limitada y que tiene tristezas, se reconcilie con la plenitud y la abundancia y se reconcilie con el perdón y la alegría que solo y únicamente puede provenir de una vida que está en amistad con Dios. Y eso, hermano y hermana, comienza aquí, porque cuando Jesús habló de esa promesa en Juan 10:10, habló de que había venido para darnos vida abundante aquí, hoy y ahora. A veces nuestra tradición religiosa nos enseña que enfrentemos los problemas como pruebas necesarias para ganarnos la vida eterna. Y nos olvidamos que el regalo de la salvación de ninguna manera está sujeto a padecimientos o sufrimientos. Es un regalo, es un don de Dios, es una gracia divina, es un regalo infinito del amor de Dios. Mire, hermano y hermana, la noticia de esta mañana, la noticia que nos debe hacer sentir agradecidos y agradecidas independientemente de qué esté pasando a nuestro alrededor, es que usted no tiene que hacer nada para merecer el perdón de Dios. El perdón de Dios fue derramado en la cruz del Calvario y punto. Usted solamente lo acepta y ese perdón se apodera de usted. Esa gracia divina, perdonadora y restauradora se apodera de nuestra vida, nos transforma, nos cambia, y en ese encuentro con Dios usted puede ver cómo se hacen milagros en su vida, desde su vida espiritual, desde su vida emocional hasta su vida física, milagros de sanidad, milagros económicos también. Hermano y hermana, privarnos de la celebración de la vida atenta contra la voluntad de bien que Jesús expresó para nosotros y nosotras en ese verso de Juan 10:10. Jesús, Dios en medio nuestro, quiere ver que nosotros podemos celebrar la vida, ser agradecidos y agradecidas de lo que tenemos, aún en medio de nuestra dificultad, porque es esa dificultad la que permite que Dios intervenga en tu vida y que tú tengas un encuentro personal con Él en favor tuyo. Sin embargo, usted me puede decir, como yo misma decía al principio, ¿cómo puedo expresar gozo y agradecimiento en medio de mi tristeza, en medio de mi dolor? Y yo quiero que este recorrido rápido por los versos nos ayude a poder ver cómo nosotros podemos expresar agradecimiento y celebrar la vida, dando testimonio de que Dios ha intervenido en nuestra situación para librarnos, para sanarnos y para salvarnos. Mire, leímos en el texto bíblico hoy que la primera manifestación conocida de Jesús fue en las bodas de Caná. Y precisamente en esa celebración se conjugan dos cosas opuestas pero interesantes. Era una celebración, ¿verdad? Era una boda, un momento de gran regocijo, y en nuestro Puerto Rico las bodas son algo familiar, esencialmente, y de los amigos más cercanos. Pero en esa época, y sobre todo en un lugar, en un pueblo, no en una ciudad, en un lugar pequeño, las bodas eran un evento del pueblo completo. Las bodas eran un evento social, y no era solo invitar los familiares más cercanos como hacemos. Usted sabe que ahora en las bodas hacemos una listita porque no nos da el presupuesto y a veces se quedan entre 50 o 60 porque no podemos más. No, en aquel entonces las bodas eran un evento de la comunidad, era un momento de gozo y de regocijo para todo el mundo en ese pueblo. Sin embargo, se conjuga algo muy interesante. En medio de esa celebración, de pronto hay un momento de crisis.
Cuando todo en medio de las bodas parece que iba marchando perfectamente bien, surgió un momento crítico. Y es importante este ejemplo bíblico para que veamos que cuando todo marcha bien en la vida del ser humano y que parece que no hay razones por las cuales estar triste y que incluso nos olvidamos de la presencia de Dios en medio de nuestra vida, porque cuando todo marcha bien, en muchas ocasiones nos olvidamos de detenernos y de ser agradecidos por lo que tenemos, de pronto se acaba el vino. ¿Y por qué es importante hablar de que se acabó el vino? Porque el vino era el símbolo de la alegría. El vino se usaba en abundancia en la antigüedad para celebrar. El vino se usaba en la fiesta de la Pascua. El vino se usaba en todo momento en el cual se iba a celebrar la vida y en el cual se iba a dar gracias y ser agradecidos de Dios. Y se acabó el vino. Por lo tanto, se acababa el motor de la alegría, el motor de la celebración. Cuando de golpe y porrazo llega a tu vida una enfermedad, o llega a tu vida una mala noticia, o llega a nuestra vida el desempleo, que ahora es tan común en nuestra sociedad puertorriqueña, llegan momentos inesperados. Eso es un momento simbólico o un momento metafórico, como vemos en las escrituras, en el cual se acaba el vino de nuestra celebración. Y en medio de esa situación, cuando se pone en riesgo la felicidad del momento, como pasó en las bodas de Caná, entonces salimos corriendo a buscar a Jesús. Pero Jesús siempre está presto. Y aunque en esa lectura del texto bíblico usted y yo nos podemos acordar que de pronto Jesús le dijo a María: mujer, este no es mi momento, Jesús nunca pasó desapercibida la necesidad del ser humano, sin hacer algo en favor nuestro. Jesús siempre está presto e intervino al punto de adelantar el momento de revelación para hacer un milagro que restauró la alegría de la fiesta. En las bodas Jesús no le contestó al novio que no. Tampoco le dijo que tenía que sufrir el vituperio y la vergüenza que significaba que se hubiese acabado el vino. Jesús simplemente hizo el milagro necesario para continuar la celebración y preparó el mejor vino, y todos en la fiesta se maravillaron y celebraron en ese momento con la abundancia que Jesús había traído, porque después de pasada la crisis, hermano y hermana, la gloria que viene después, como dice el texto bíblico, es mayor, ¿verdad que sí? Es mayor que la primera. Porque después de pasar la crisis y ver la intervención de Dios en nuestra vida, nuestro corazón tiene muchos motivos por los cuales estar alegre, ser agradecido y celebrar. Fíjese que tanto en la historia de las bodas de Caná, como ese primer verso que les leí de Juan 10, donde dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ambos son textos del Evangelio de Juan. Y es un evangelio que nos demuestra la voluntad de gozo y de abundancia y de celebración que Dios tiene para la vida nuestra. Ese mismo evangelio nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Se acuerdan de ese bello poema de inicio del Evangelio de Juan? Y que el verbo era Dios, y por lo tanto ese verbo y ese Dios encarnado encarnó en toda nuestra realidad humana, desde nuestras tristezas hasta nuestras alegrías. Eso significa que Dios se fundió, que Dios se funde y se confunde con la experiencia humana, con toda la experiencia humana, desde el gozo, desde la alegría, pero también nos acompaña el dolor. Y sí, es cierto, Dios se ha fundido con nosotros en cada una de nuestras lágrimas, pero también Dios se ha fundido en cada una de nuestras sonrisas. Usted no me diga que cuando a usted le nace un nietecito, usted no siente que Dios se funde
grande en medio de su alegría y de su gozo. Que cuando llega un niño, un hijo nuevo, un hijo a la vida de una familia, ese gozo y esa celebración no nos hace sentir que Dios está en medio nuestro. Porque sabe que en cada situación, ya sea de dolor o de alegría, Dios se ha fundido con nosotros. Dios está en medio nuestro para que cuando salgamos de nuestro dolor podamos celebrar con Él la resurrección a un nuevo momento de vida en Cristo Jesús. El Señor nos llama en esta mañana a ser feliz, a ser felices. El Señor nos llama en esta mañana a soltar las ligaduras que nos atan al llanto y a la pena, al duelo, al luto, a la muerte, pero también al luto y a la muerte de nuestro corazón, a la muerte de nuestra alma, y que resucitemos a una vida nueva como Él hizo resucitar a Lázaro. Veamos, por ejemplo, esa historia de Lázaro. Con la llegada del Maestro a la vida de Marta y María, cuando murió su hermano Lázaro, llegó la alegría, llegó la celebración. ¿Usted piensa que después que Lázaro salió de la tumba, no debió haber habido una gran fiesta en ese pueblo? No debió haber habido una gran fiesta en esa familia. Si usualmente los textos bíblicos nos hablan de Marta y María recibiendo a Jesús y cocinando para Él y encontrándose en su casa para hablar, para que el Maestro tuviera un espacio para hablar con los discípulos y enseñar. Y usted no me diga que en el momento de una celebración tan grande como alguien que salga de la muerte a la vida, dígame usted si no se iba a celebrar. Yo creo que ese iba a ser un gran momento de acción de gracias en la vida de esa familia. Y se iba a ser un gran jueves de acción de gracias. ¿Por qué? Porque uno de sus miembros había salido de la muerte a la vida. Pues de esa misma manera Jesús se acerca a nuestra vida hoy, y en esta mañana quiere tomarnos y sacarnos de la tumba de nuestro llanto a la vida del gozo, a la vida de la alegría, a la vida de la reconciliación, del perdón, a la vida que nos tiene y que nos ofrece porque quiere que vivamos en plenitud y en abundancia aquí y ahora. Y cuando yo hablo de abundancia, refiriéndome al texto bíblico, no hablo solamente de plenitud y abundancia material. Tenemos que también tener plenitud y abundancia espiritual. Nuestro corazón tiene que rebosar de la alegría y del gozo de haber conocido a nuestro Salvador, para que podamos enfrentar las situaciones de crisis de la vida con una nueva manera de ver, de pensar, con una nueva manera de ser y de actuar. Porque, hermano y hermana, cuando Jesús no está en medio, cuando nosotros no sentimos la presencia o no aceptamos la presencia de Jesús en medio nuestro, entonces se acaba el vino, o muere un familiar, o sucede una crisis, una tragedia, y nuestra manera de enfrentarla es muy diferente a la manera de enfrentarla de aquellos y aquellas que confían, como dijo Marta y María: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Porque si usted y yo sabemos que Él está en medio nuestro, sabemos que hay una solución para nuestras crisis. Si sabemos y reconocemos que Él está en medio nuestro, sabemos que de alguna manera habrá una salida. Y sabemos que de alguna manera la piedra de la tumba se va a correr y de alguna manera vamos a poder resucitar a un momento nuevo. Pero si usted, en medio del tumulto y de la vida diaria y en medio de la celebración constante, se olvida que en medio de su fiesta está Jesús, cuando le falta el vino no va a saber qué hacer. María sabía a dónde ir, porque María estaba clara de que en medio de aquella fiesta estaba el que podía cambiar todos los lamentos en baile. Y nosotros y nosotras tenemos que estar bien seguros y seguras que aún en medio de nuestra mayor dificultad, al lado nuestro está quien puede tornar nuestras tristezas en alegría. En esta mañana yo quiero invitarlos a mirar la vida bajo el lente de la celebración. Y el lente de la celebración siempre va acompañado con el agradecimiento. Bajo el lente de los deseos de abundancia que Dios tiene para con nosotros, como dice el libro de Jeremías,
porque el Señor dice, pensamientos de bien y no de mal tengo para ti, ¿verdad que sí? Que podamos mirar nuestra vida y reconocer que Dios no quiere que se acabe el vino de nuestra vida. Reconocer que Dios no quiere que se acabe el vino que nos da motivos para celebrar. Y en ese vino yo no me refiero a bebida alcohólica, me refiero a ese motor que nos hace celebrar, a ese motor que nos hace ser agradecidos, a ese motor que está dentro de nosotros, que es ese Espíritu Santo que fluye en nuestra vida y que se hace presente para que nosotros recordemos que Dios está en medio de cada situación, desde tu vida hasta tu sonrisa, desde tu momento de tristeza hasta tu momento de celebración. Dios nos visita para traer abundancia en esta mañana y una vida nueva, como lo hizo para Marta, para María, con la resurrección de su hermano Lázaro. Probablemente la resurrección que Dios tiene para ti en esta mañana no es de la muerte física a la vida, pero sí puede ser de las penas y de las agonías y del coma espiritual y emocional, y de ahí Él quiere resucitarnos y sacarnos a una vida de esperanza. Esta mañana te llama a que salgas de esa tumba, a que salgas de las paredes de tu sufrimiento, a que salgas de las paredes de nuestros sentidos de culpa, de arrepentimiento, de nuestros lutos, de nuestra desesperación. Y el Señor nos dice, como le dijo a Lázaro, ven fuera. Y te invita a probar de un vino nuevo. Y te dice también, como le dijo a aquel pequeñito Zaqueo, que lo vio cuando nadie más lo veía. Y le dijo, desciende, sal de ahí, baja, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Él espera que tú hagas como Zaqueo. El texto dice que Zaqueo bajó corriendo y dice bien claro el texto, con gozo. Hermano y hermana, cuando Jesús te ve y cuando Jesús te habla y cuando en medio de una multitud y tú piensas que no te ve y tú piensas que eres tan insignificante y tan pequeño o tan pequeña que tienes que trepar al árbol y hacer 20 maravillas para poder ver de lejos el rostro de Jesús, y Jesús se voltea y te da un lugar de importancia en medio de esa gente que te desprecia y te dice, Zaqueo baja, María baja, Pedro baja, Juan baja, porque es necesario que yo more en tu casa esta noche. Hermano, usted y yo tenemos motivos para celebrar. Y Zaqueo bajó con gozo, dice el texto bíblico. Y el Señor quiere que tú bajes con gozo, que salgas de la tristeza en esta mañana y les recibas con la alegría de Zaqueo. Y les recibas con la celebración que de seguro Marta y María tuvieron cuando su hermano Lázaro salió de la tumba. Como ese novio y esa novia que se debieron haber sentido increíblemente elogiados y bien cuando los demás le decían, todo el mundo usa el vino mejor primero y deja el malo para después. Y sin embargo tú, ¿qué has hecho? Has dejado el vino bueno para lo último, para el final. ¿Cómo se sentiría aquella familia en ese momento de elogios? Porque Jesús había hecho un milagro en favor de aquella familia en medio de su crisis, aunque nadie lo sabía. Hoy preparémonos para comenzar una época de celebración. En nuestro país este fin de semana es el comienzo de la Navidad. Una época que para muchos es de mucho gozo y de mucha alegría, pero hay muchas personas que en Navidad se nos deprimen. Y hay muchos ancianos que pasan la Navidad solos, hay muchos jóvenes de matrimonios divorciados y niños que pasan momentos de mucha tristeza cuando tienen que escoger con quién estar, o cuando se les escoge sin preguntar, o cuando simplemente lo que sería su deseo no puede darse. Hay muchas situaciones en la vida de nuestra sociedad actual que traen muchas razones por las cuales estar entristecidos en Navidad. Sin embargo, la invitación del Señor hoy es a encontrar gozo en su presencia, a encontrar gozo y motivos de agradecimiento y de celebración en medio de la presencia de Jesús en nuestra vida, que está dispuesto a hacer milagros
en tu corazón para que podamos enfrentar las situaciones inevitables de nuestro diario vivir con la presencia del Jesús resucitado que nos da las energías y que nos da las herramientas para caminar por esta vida de dificultades, celebrando y diciendo, como decía el profeta Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Celebrar, reír y disfrutar la vida es encontrarnos con Dios, quien se ha humanizado a través de la encarnación de Jesús. Es encontrarnos con Dios, quien quiso hacerse humano para compartir contigo y conmigo todo lo que somos, nuestras tristezas y también nuestras alegrías. Celebrar es encontrarse con Dios. Y yo te exhorto en esta mañana a que le des la oportunidad a Dios de transformar tu vida en medio de actos de agradecimiento y de celebración. Y quiero invitarte para finalizar a que revisemos y revisitemos ese texto de Habacuc. Ese texto del profeta una vez más, y que en la medida que yo lo vaya leyendo y lo vaya contextualizando, usted tal vez ahí donde está puede hasta cerrar los ojos si quiere y puede pensar en lo que significaba, en lo que es para Habacuc las palabras que estaba diciendo. Si Habacuc decía cuando la higuera no florezca, ¿qué significa eso para nosotros? Ir poco a poco contextualizando y poder llegar a dejarle saber al Señor que no importa cuál sea nuestra situación, nosotros podremos reconocer que Él vive en medio nuestro y que está dispuesto a hacer milagros, y que no importa lo que pase en nuestra vida, usted y yo vamos a poder de alguna manera, con la fuerza del Espíritu Santo, levantarnos y decir: con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, que aunque lo haya perdido todo, que aunque mi futuro sea incierto, que aunque mi vida y mi familia parezcan desboronarse a mi alrededor, que aunque se haya acabado el vino y las motivaciones para celebrar, o que aunque se haya acabado mi provisión económica, que aunque me encuentre avergonzado o avergonzada frente a mis familiares y mis amigos, que aunque haya fallecido un ser querido, que aunque todos me miren con desprecio como Zaqueo, y no me atreva a acercarme a mi familia, a mis hermanos, a mi iglesia o a mi pastor, por lo que otros puedan pensar de mí, con todo, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano y hermana, la alegría y la celebración es un acto de agradecimiento. Si usted se alegra y se goza con Dios de frente como la primordial motivación de su vida, su alegría, su gozo, su celebración, su fiesta se convierte en un acto de gratitud al Señor, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nuestra vida, porque Él quiere, como le dijo a Zaqueo, ir y comer en su casa en esta mañana, porque Él quiere sacarte de la tumba de tu tristeza, porque Él quiere darte una vida abundante. Y yo les exhorto en esta mañana a que cuando lleguemos a la mesa del Señor, lo hagamos pensando que el Señor nos dice, como le dijo a Zaqueo, baja rápido, que hoy yo necesito morar contigo, que hoy yo necesito celebrar la cena contigo, que hoy yo necesito que comamos y que bebamos y que celebremos juntos. Y Zaqueo lo hizo con gozo. Yo entiendo que en esta mañana el Señor nos exhorta a venir a la mesa en una actitud
de celebración. Y en esa actitud de celebración por contar con su presencia en nuestra vida, estamos haciendo un rito de agradecimiento. Celebrando con Él, estamos siendo agradecidos y agradecidas por todo lo que Él nos ha dado. El Señor les bendiga. Lleguemos a la mesa del Señor agradecidos y agradecidas por lo que Él ha hecho en medio nuestro.